enmienda del Grupo Mixto. Doña Carmen Hernández. Buenos días de nuevo, señoras y señores diputados. Efectivamente, estamos ante un proyecto ya de ley importante que pudiéramos pensar cuando el Gobierno del Estado, cuando el Partido Popular decide afrontar este reto, que podía ser un reto necesario después de 30 años de municipalismo, revisar cómo se desarrollan las funciones y cómo se prestan una serie de servicios en el ámbito local. La cuestión es, al final, el documento que se está tramitando y el documento que probablemente será el definitivo. Primero queremos decir que este proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local del Gobierno popular compartimos también que supone un retroceso en los avances que supone el municipalismo en España y en Canarias, por lo menos que pretende provocar un retroceso en el municipalismo. Algunos expertos ya hablan de que probablemente estemos ante un proyecto inconstitucional, porque no solo atenta contra el municipalismo, sino que atenta o puede atentar contra las competencias de las comunidades autónomas. Es un proyecto presentado con la supuesta intención de ahorrar, ese eufemismo que han creado de racionalizar y de ahorro en la gestión de las administraciones locales, bajo ese argumento de que hay que adecuar todo lo que es el ámbito local a la reciente Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero realmente, si aterrizamos en el documento, lo que busca es recentralizar a las administraciones públicas en general, desmantelando a los municipios para, a partir de ahí, dejar los servicios públicos prestados por estos municipios en manos o abocados a estar en manos de las empresas privadas. Y esto se percibe claramente en la justificación de este proyecto, la cual, como digo, se basa fundamentalmente en una cuestión de ahorro económico y nosotros lo sustentamos en una serie de elementos. Primero, que los ayuntamientos tienen ya establecida por ley el cumplimiento del equilibrio presupuestario por esa ley de estabilidad que mencionaba antes y que no pueden aprobar en ningún caso presupuestos con déficit, viéndose obligados, en caso de existir el mismo, al finalizar el ejercicio, a aprobar el siguiente presupuesto con un superávit suficiente para cubrir el déficit. Por tanto, el Gobierno estatal ya se ha garantizado a amarrar que nadie gaste más de lo que tiene presupuestado en el objetivo para conseguir el objetivo del déficit cero. Segundo, que la aportación de los municipios al déficit del conjunto de las administraciones en nuestro Estado es absolutamente irrelevante. Hablamos de que en el montante total de la deuda pública española, la municipal no llega al 3%. Por tanto, no podemos pensar que es el ámbito local quien ha generado esta situación de descalabro y de deuda, puesto que los datos no lo avalan. Por lo tanto, nosotros, Nueva Canarias, entiende que existen otros objetivos encubiertos en las intenciones del Gobierno estatal y creemos que estos objetivos encubiertos se plasman claramente en la siguiente secuencia de acciones propuestas por este proyecto. Primero, eliminar el principio de autonomía local. La reforma incorpora la posibilidad de fusionar municipios pequeños y además incorpora una medida de esta entidad por una mayoría simple, es decir, que los municipios pequeños podrán fusionarse, es decir, firmar o ratificar su autoextinción con una mayoría simple, cuando hay temas de menor calado dentro de la actual ley de las administraciones locales que requieren mayoría absoluta. Segundo, que bajo el subterfugio del control de la estabilidad presupuestaria de los municipios, el PP le da al Estado facultades de intromisión a través de los interventores y una auténtica intervención del ámbito local que podrán controlar a través del gasto la capacidad política de gestión y el programa comprometido con los ciudadanos, es decir, que serán los interventores quienes decidan qué cuestiones se podrán desarrollar y qué cuestiones no. Por tanto, los programas electorales y los compromisos de ejecución de acciones con los ciudadanos quedarán en un segundo lugar. Decíamos
al principio que atenta contra las competencias de lo local, pero también atenta contra las competencias autonómicas. En el caso, por ejemplo, de materia educativa y de materia en políticas sociales, Canarias, la comunidad autónoma, tiene competencias plenas. Por tanto, una ley estatal que viene a regular las competencias locales de algo que es efectivamente y por ley competencia de la comunidad autónoma. Por tanto, nosotros creemos que ese solo intento de reservar a los ayuntamientos solo tareas relacionadas con el mantenimiento de la ciudad, recogida de residuos, alcantarillado, cementerio, mantenimiento de calle, es decir, esa visión absolutamente de prestar servicio que nada tienen que ver con el proceso de construcción de ciudadanía y de creación de comunidad, eliminando todo lo que tiene que ver con la promoción de la educación. Y, por cierto, en el ámbito de la educación habría que decir que atenta contra la ley educativa. La actual ley educativa ya recoge, la LOE, competencias a los municipios en el ámbito de la programación, por ejemplo, de las enseñanzas, algo que esta ley de base elimina. Por tanto, ahí hay un conflicto normativo que pues, tendrán que resolver. Evidentemente es en el ámbito de los servicios sociales donde nos genera a todos mayor nivel de incertidumbre. Nuestro grupo ha llevado tanto a la Comisión de Política Social, Cultura, Deportes y Vivienda como a la Comisión de Educación una comparecencia para que los consejeros nos digan desde el ámbito del Gobierno el análisis que con los departamentos jurídicos se está haciendo de cómo va a impactar esto en el desarrollo de las políticas educativas y sociales. Y hemos de decir que nos hemos encontrado con que el Gobierno tiene cierto nivel de incertidumbre y que sería bueno que el Gobierno pusiera a trabajar a sus departamentos jurídicos para que analizaran realmente si la interpretación que todos estamos haciendo de esta ley es la correcta, porque pudiera ocurrir que esto que estamos dando por hecho, que es que se va a vaciar de contenido las políticas sociales en el ámbito local, no tuviera que ser así, salvo que la comunidad autónoma lo permitiera. Por tanto, cuidado con esas interpretaciones ligeras que estamos haciendo de este proyecto de ley, porque a lo mejor resulta que estamos haciendo una interpretación más política con ansia de cuestionar las acciones del Partido Popular que lo que es realmente la realidad. Es decir, pudiera ocurrir que no fuera cierto que hubiera que vaciar el contenido al ámbito local, porque la ley deja abierta la posibilidad o el proyecto de que sea la comunidad autónoma quien decida si efectivamente recentraliza las políticas sociales o las mantiene tal y como están. Esa además no es una interpretación nuestra, sino que de expertos jurídicos y constitucionalistas a las que nos hacen llegar esta reflexión. Pero evidentemente que preocupa, se ha mencionado hoy aquí, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales están muy preocupados por esa incertidumbre y es necesario clarificar todo este marco competencial. Es un proyecto de ley que efectivamente no afronta el verdadero reto que tenía o que había que resolver después de todas estas décadas de municipalismo, que es la financiación de las competencias en el ámbito local. Se circunscribe a cumplir la obligación de estabilidad. No resuelve una gran asignatura pendiente de la actual ley de base de régimen local, que es el papel de control de la oposición. No resuelve la necesidad de democratizar más el ámbito local, dándole un verdadero valor a la oposición en el ámbito local y que ejerza de lo que debe ser un contrapeso del Gobierno. Esto además ha tenido efectos clarísimos en todo el territorio español y en Canarias de actitudes incorrectas, rozando la ilegalidad o incluso de presuntas actitudes de corrupción, precisamente por no poder ejercer desde la oposición el control necesario. Es decir, una oposición que de verdad ejerza como verdadero control de los gobiernos locales. Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda que tiene que ver con el hecho de que entendemos nosotros, y así también lo entiende la FECAN, que este proyecto de ley incumple la Carta Europea de la Autonomía Local, una carta aprobada en Estrasburgo en el año 85 y ratificada por el Estado español en el año 88. Es una carta de autonomía local, un instrumento jurídico del Consejo de Europa cuyo objetivo programático es reconocer, promover y garantizar un estándar común y uniforme del principio de autonomía local en todos los Estados miembros.
Este marco jurídico reconoce a los ayuntamientos, a las entidades locales, como poderes públicos constituidos democráticamente, cuya misión es ordenar y gestionar los asuntos públicos que afectan a los intereses de la colectividad local, cuya defensa, cuyo fortalecimiento y salvaguarda compromete de forma común a todos los Estados miembros del Consejo Europeo. Una carta está de la autonomía local que pretende fortalecer el funcionamiento democrático y eficaz de las instituciones locales al propugnar... Un minuto, doña Carmen. Puede continuar. ¿Que puede continuar? Decía que una carta que pretende fortalecer el funcionamiento democrático y eficaz de las instituciones locales al propugnar que las entidades locales estén investidas de aquellas competencias que permitan una adecuada administración de los intereses propios, a la vez que sea eficaz y próxima al ciudadano. Gracias. Muchas gracias.